acceso sobre todo al ministerio me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, ¿no? Juntarnos, compartir ideas, mostrar nuestras preocupaciones, conversar, que de alguna forma, si ustedes se fijan, es de lo que está hecho el diseño, ¿no? De todas estas preocupaciones que tenemos del día a día, de las preocupaciones profesionales, de la universidad, de la propuesta curricular. Cuando estaba aquí, el arquitecto Patricio les contaba que en algún momento la Universidad de la SUAY, la Facultad de Diseño, decidió ser de generalista a dividirse en carreras. Las cosas, los puntos de la vida nos van llevando, y a mí yo decidí hacer mi tema de tesis, que era la propuesta curricular para el área gráfica, centrarme en todo esto del área gráfica. Entonces, este ha sido un proceso que se ha ido llevando desde el 2002, desde esa propuesta curricular, que se trabajó también en la Universidad de Buenos Aires, en uno de los módulos que tenía que ver con visualización de la información, y ahora nuevamente se ha retomado con el proceso de acreditación de las universidades, que muchos de ustedes estudiantes deben saber por dónde va. Entonces, hemos retomado de alguna forma esas preocupaciones de qué es el diseño, cómo debe enseñarse, un montón de cosas, ahora en este proceso de acreditación, lo que por lo menos en la Universidad de Cuenca hemos empezado a trabajar duramente desde 2011. Y finalmente, algo que es súper importante para mí y para mucha gente en la facultad, tiene que ver con la creación del laboratorio de arte, diseño y tecnología en la Facultad de Artes, que un poco lo que promueve es la experimentación y la investigación y las vinculaciones que pueden tener el arte, la tecnología y el diseño, o como ustedes lo quieran ver, tecnología, el diseño y el arte, el diseño, la tecnología y el arte, ¿no? Entonces, de alguna forma ese es el contexto, y espero que esto les ayude también a entender por dónde van esas preocupaciones y cuáles son factores que de alguna forma influyen en lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Para mí hay una frase muy importante, ¿no? Es una frase de Benny Schneiderman, que lo que dice es que el propósito de la visualización de datos es el entendimiento, el avistamiento, no los gráficos. Es súper importante porque lo que vamos a proponer es una nueva forma de investigación, o no necesariamente una nueva forma de investigación, pero un método de investigación que es probablemente mucho más fácil para nosotros diseñadores, mucho más fácil para nosotros diseñadores gráficos, ¿no? Y es el utilizar los gráficos como metodología de investigación, ¿no? Y basados en esta premisa, ¿no? El avistamiento, el entendimiento, utilizando los gráficos, haciendo una crítica de esos mismos gráficos, llevándolos al extremo, poniéndolos en crisis, para ver qué salen de esos gráficos, ¿no? Que además es una cuestión que está muy de moda, pero que es importante este tema, porque si bien está de moda, lo que critica esta frase, que como ustedes están viendo es del 99, no son los gráficos lo que queremos ver, no queremos ver bonitos gráficos, no queremos ver gráficos que normalmente en Py hubieran estado bien y se hubieran entendido bien en barras y cosas tridimensionales y con degradados a full color, no. Se trata de otras cosas. Entonces, en realidad es como la metodología de investigación utilizando gráficos, ¿no? Algunos ejemplos de esto para que nos quede un poco más claro. Este es un mapeado de casos de cólera en Londres durante la epidemia de 1854 del Dr. John Sloan. Fíjense ustedes que esto de la visualización de datos parece ser que viene de mucho antes, y aunque estamos en el 2013 y probablemente viene desde el 2005, 2002, tiene ya unos predecesores muy antiguos, ¿no? Lo que hizo el Dr. Sloan en Londres es graficar los casos de cólera y ver dónde estaban las fuentes de agua. Pues finalmente él se dio cuenta, y eso es lo que vamos a hacer con los gráficos, o lo que yo hice con los gráficos, se dio cuenta de dónde estaba la fuente, en este caso de la epidemia de cólera. Y se dio cuenta que estaba en una bomba que suministraba a todas las fuentes de agua cercanas a los casos de cólera, y así de alguna forma se logró eliminar esa epidemia de cólera. Y inclusive el Dr. John Snow es uno de los epidemiólogos famosos de la historia, ¿no? Entonces, este es uno de los casos. Este es un caso que a mí me gusta bastante, porque no sé si hay algún economista acá, pero seguramente si ponemos a que nos explique qué es una balanza comercial, nos va a llenar de teoría, nos va a hacer un montón de cosas, pero para nosotros, diseñadores gráficos, que entendemos de otra forma, que vemos las cosas
en gráficos, que siempre estamos pensando, que siempre tenemos imágenes en la cabeza, esta es una forma muy fácil de lo que es la balanza comercial, ¿no? Si se fijan, antes del cruce de la línea amarilla con la roja, tenemos una balanza comercial negativa y después tenemos una balanza comercial positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más exportaciones versus importaciones a su lado derecho, y al contrario, en la balanza negativa hay más importaciones y menos exportaciones, y ahí está clarísimo. ¿Cuál es la balanza comercial? El área que está encerrada, ¿no? Entonces, si se fijan, no sé si está claro el proceso este. Yo grafico estas dos cosas y me doy cuenta que en realidad la balanza comercial es de esta área, no es de esta línea, no es de esta línea de abajo, es de esta área que se cruza. Entonces, aquí ya a mí como que es claro esto del avistamiento, del entendimiento, más allá del gráfico, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta es la metodología que he ido utilizando para un poco lo que les vamos a proponer. En este contexto de acreditación se retomaron algunas cosas de mi tesis del 2002, ¿no? Esta era la propuesta para la malla curricular de diseño gráfico en la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY en el 2002, ¿no? Alrededor de los talleres de diseño interactuaban las materias que tienen que ver con interpretación, tienen que ver con apoyo instrumental y tienen que ver con percepción, ¿no? Para aclarar más un poco, en interpretación estaban materias como historia del diseño, estaban materias como antropología, cosas por el estilo. En percepción estaban estética, comunicación visual, y en apoyo instrumental estaban todos los software, herramientas y otras cosas, ¿no? Creo que es súper necesario, antes de proseguir, aclarar que si bien esto está utilizando estos datos, no es una crítica a la Universidad de la SUAY, para nada, ¿no? Más bien es como que el proceso me ha ido llevando por estos lados, y en la Universidad de Buenos Aires lo que vimos con uno de los profesores de un módulo de visualización de datos era que no deberían haber centralidades. En este caso, no debería haber una materia que se llame diseño. Inclusive, una de las cosas que vimos es que no se debería llamar diseño, porque lo que pasa con los estudiantes, y aquí entramos ya al proceso de acreditación, es que piensan que el diseño es eso solo, esa materia, y por lo general los estudiantes le dedican menos tiempo, le dan menos importancia a estas materias que están alrededor, ¿no? Entonces, la idea es crear una dinámica en donde no hay centralidades, donde no hay jerarquías, ¿no? Entonces, donde todo es importante, en realidad, donde todo es diseño, ¿no? Diseño vendría a ser todos los límites de estas relaciones, ¿no? Y de aquí partimos, esto es del 2006, de la Universidad de Buenos Aires, y de aquí partimos a esto, ¿no? El diseño en realidad es como una disciplina que todavía está en construcción, sobre todo en Latinoamérica. Se cuenta que la Facultad de Diseño de la Universidad de SUAY es del 84 y tenemos universidades que tienen 100 y pico de años en el Ecuador, entonces es todavía una disciplina en construcción. Esto de alguna forma creo yo que ha empeorado en la medida en que es una disciplina que está muy vinculada con la tecnología, y los avances de la tecnología, ustedes saben más que nosotros, son todos los días, todos los meses, todas las semanas. Los lenguajes para hacer el diseño web cambian en 6 meses, en 8 meses ya lo que estaba hecho hace 6 meses ya no sirve, el cliente se queja y yo quiero que sea así. Entonces, esto de alguna forma, que sea una disciplina en construcción, se ha empeorado por los avances tecnológicos, ¿no? Por estos vertiginosos avances tecnológicos. Es importante entender esto de que es una materia todavía en construcción, ¿no? Por motivos de gráfico hemos hecho algo que es como circular, pero que no tiene límites definidos, porque es importante también, ¿no? Estos límites del diseño todavía no están definidos, y de alguna forma, además, yo creería que estos límites del diseño se han hecho más pequeños. El diseño se ha hecho muy especializado. Yo fui de esa generación que tuvimos la suerte de ser diseñadores generalistas, que sabíamos un poco de todo, pero que creo que teníamos una visión diferente de las cosas. Creo que en realidad creíamos que podemos cambiar con el diseño. Creo que seguramente eso les pasa también a los economistas, a los abogados, a un montón de gente que estudia algo porque le gusta, ¿no? El mundo se ha achicado tanto en términos de diseño que ahora yo puedo ser únicamente diseñador de sitios web, administrador de comunidades, de redes sociales. Entonces
es difícil pensar desde ahí cambiar el mundo, ¿no? Entonces, el proceso un poco quiere recuperar eso, ¿no? Nosotros tenemos dos masas amorfas ahí, sin límites claros, pero claramente nosotros, si quisiéramos, podríamos identificar por un lado diseño de modas, por otro lado diseño gráfico, y hay toda una materia amorfa también, que no tiene los límites claros tampoco, que podría ser informática. Dentro de informática tenemos todo lo que tiene y está relacionado con software, con diseño asistido por computador y un montón de cosas, que es esta parte central que ustedes ven ahí, ¿no? De alguna forma, este diseño asistido por computadora nos conecta, ¿no? Y hay cosas, hay elementos, en este caso software específicamente, que está dentro de CAD, pero es parte de diseño de moda, es parte de, es parte de diseño de objetos, es parte de diseño gráfico. Por ejemplo, dentro de CAD está 3D Max, pero es parte del diseño de objetos, ¿no? Y dentro de CAD está un software como Illustrator, que es parte de diseño gráfico, ¿no? Entonces, la idea es pensar en el diseño más bien como esta masa amorfa, como esta disciplina en construcción, en donde lo que importa en realidad son las relaciones que hay entre todos estos elementos, ¿no? ¿Qué es el diseño? Finalmente llegamos en la parte de la conferencia a ver qué es. El diseño es los talleres de diseño, el diseño son las materias de contexto, antropología, de estética, de comunicación visual, de diseño web, de programación. No. Yo digo que el diseño son todas las relaciones que se dan entre todas esas materias que tenemos ahí, entre todas esas disciplinas que además, si ustedes quieren, pueden ser parte de mundos diferentes, ¿no? Pueden ser parte de informática, pueden ser parte de diseño asistido por computador, pueden ser parte de una gran disciplina tipo la antropología o disciplinas por el estilo. En realidad el diseño es todas las relaciones que, si ustedes se fijan, se dan de alguna forma específica. En el diseño web, en el diseño gráfico, en el diseño de objetos, pueden tener las mismas disciplinas, pero estas relaciones se dan de forma específica con mayor o menor peso en algún lado. Aunque la idea es pensar que no hay centralidades y no hay jerarquías, ¿no? Dentro de estas relaciones nosotros podemos igual, nuevamente, identificar materias que tienen que ver con la percepción, materias que tienen que ver con el apoyo instrumental o cuestiones que tienen que ver con el diseño, pero la diferencia aquí es que ya no tenemos esa centralidad, ni una de las cosas que estamos haciendo en la universidad es no llamar a las materias que tienen diseño, ¿no? Ponerles otro nombre de tal forma que formen parte importante, junto con otras materias, de todas estas relaciones, ¿no? Entonces, el diseño finalmente viene siendo únicamente esta parte amorfa y todas esas relaciones de las que hablamos. Por cuestiones metodológicas es importante disgregar esta masa amorfa en este caso los 8 ciclos que tiene la escuela de la carrera en diseño en la Universidad de Cuenca. Simplemente lo que hacemos es ponerles en niveles y en cada materia, en cada nivel hay un grupo de materias, ¿no?, que manejan esta misma lógica. No hay centralidades, no hay jerarquías y lo que importa son las relaciones, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí se perdió algo. Se perdió las relaciones que habían entre todas las materias. Por eso es importante pensar que esto, a pesar de que por cuestiones metodológicas se divide en 8, debe estar conectado de alguna forma, ¿no? Si se dan cuenta, el proceso ha sido como dibujo, que es lo que mejor explica, le pongo en crisis, le critico, veo si está funcionando o no, le cierno de acuerdo a lo que quiero llegar, de acuerdo a, en este caso, a lo que la carrera quiere llegar, a las materias que tengo, y nuevamente vuelvo a dibujar. Lo que ustedes están viendo son los dibujos de alguna forma terminados. Entonces, lo que se propone es una espiral, y como parte de esta espiral son importantes estas materias que conectan ciclo con ciclo, ¿no? Entonces, es necesario nuevamente tener estas conexiones dentro de la educación, ¿no? En el primer ciclo yo tengo unas materias, en el segundo tengo otras materias, pero si no tengo materias que conecten, nuevamente caigo en algo que está jerarquizado, en algo que está centralizado, y lo que no queremos es eso, sino más bien centrarnos en las relaciones que hay entre todas las cátedras dentro de la carrera, ¿no? Y si ven, es un gráfico que se forma con el espacio que quedaba
entre las cátedras, ¿no? Y esto es algo retomado también desde el 2002 y es la cantidad de trabajo propio que crea un diseñador. En la parte de abajo, donde tenemos los primeros ciclos, está la cantidad de información. Somos estudiantes nuevos, tenemos 18 años, recibimos mucha información y esa información casi que la aplicamos tipo ejercicio. Herramientas del diseño, simetría, transformación, fondo, color, simplemente las aplicamos para asimilarlas, ¿no? De alguna forma es el único método en el que uno puede asimilar todas esas materias, ¿no? Entonces es mediante la repetición y el trabajo propio, ¿no? Entonces en la parte de abajo hago mucho menos trabajo propio, mucho menos propuesta, y esto para el final de los ciclos se va ampliando y casi que lo que podríamos decir es recibo menos de información y produzco más, tengo más propuesta propia, ¿no? Entonces esto de alguna forma es una propuesta metodológica para plantear la carrera y para entrar en este proceso de acreditación. Pero finalmente, si esta masa amorfa del diseño y de lo que estamos hablando es que en realidad son las relaciones que hay entre cada una de las disciplinas, ¿qué es estas relaciones? Lo que es el pegamento ¿cuál es el pegamento para todas estas disciplinas, para todas estas cátedras, ¿no? Aquí yo voy a decir que no soy una persona objetiva, ¿no? Desde el 2002 y un poco antes siempre hemos estado interesados con el equipo de trabajo, con las oficinas que hemos ido teniendo en la tipografía, ¿no? 2002 ya queríamos traer la Bienal de Tipografía, nunca se pudo, y finalmente Grafitat, que ha sido uno de los motores importantes del diseño a nivel nacional, nos dio la oportunidad de traerlo acá en el 2010, en el 2008, 2010 y 2012, ¿no? Entonces digamos que hay una pasión de alguna forma por la tipografía, por lo cual nosotros pensamos, y vamos a intentar justificarlo, que este pegamento de la enseñanza del diseño en la academia sea la tipografía. ¿Y por qué? Fíjense ustedes que cuando hablamos de historia del diseño o historia del arte, inclusive cuando empezamos a hablar de las vanguardias, la tipografía ha sido el lugar en donde han caído o donde se han plasmado todas estas ideas, todas estas intenciones, ¿no? Desde el futurismo, estamos hablando de principios del siglo Marinetti, pasando por la Bauhaus, pasando por el constructivismo y pasando por la nueva tipografía. Muchas de esas ideas han bajado y se han plasmado en la tipografía. Entonces es importante ver cómo el diseño, de alguna forma, una de las formas, una de las maneras de expresarse viene siendo, y probablemente la más estricta en términos de rigor, de cantidad de trabajo, sea la tipografía, ¿no? Hay algunos trabajos que ustedes pueden ver aquí, son del futurismo. Es importante cómo ha ido cambiando la percepción de la tipografía, inclusive como contracultura, digamos así. Mientras que la Bauhaus proponía eliminar todos los adornos de la época, la cultura era los adornos, la Bauhaus proponía eliminarlos. Entonces, inclusive como contracultura, la tipografía ha sido como la carne de cañón, quien va al frente y quien muestra las ideas, ¿no? Por eso nosotros pensamos que la tipografía debería ser esta goma que une todas esas relaciones y que es parte de todas esas relaciones. Algunos gráficos de constructivismo de Alexander Rodchenko. Esto es de Lisinski. Fíjense ustedes la tipografía como gráfica, ¿no? En esa doble dimensión que tiene la tipografía. Por un lado es la herramienta con la cual me comunica, y finalmente la forma a veces ni la veo, y en este caso es forma en sí misma, ¿no? Y también es como dimensión. Tenemos cosas de la Bauhaus. Esto es Herbert Bayer, también Herbert Bayer. Nueva tipografía, Jan Sitchok. Aquí ya entramos en una etapa más norteamericana. Estamos hablando de Paul Rand, y Paul Rand ya de alguna forma asume esta cuestión que tiene que ver con el diseño de marca, la identidad corporativa, los manuales de imagen, también está reflejado, y también usa la tipografía para comunicarse, ¿no? Esto es de Ken Yahara, esto es algo más nuevo, debe ser del 95.
Y esto es de Ellen Lupton, ¿no? Que es probablemente uno de las teóricas del diseño que a mí más me gusta leer y que tiene unas visiones importantes del diseño sobre la teoría, que es una de las cosas a las cuales los diseñadores no estamos acostumbrados a llegar fácilmente, ¿no? Lo que van a ver ahora es una experiencia de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra Fontana, que enseña tipografía, pero fíjense cómo en los primeros niveles se sigue enseñando diseño, pero con este pegamento de la tipografía. Ustedes ven cuestiones de aquí de fondo-figura, ven cuestiones de ritmo, ven cuestiones de segmentación, porque en realidad estos son círculos y cuadrados, rectángulos recortados o por la mitad o con su diagonal, pero lo que estamos viendo ahí son estos ejercicios básicos de diseño, ¿no? Entonces vamos trabajando ya cuestiones de legibilidad, cuestiones de ritmo, de transformación, de repetición, usando la tipografía como insumo principal. Y aquí ya el diseño de tipografía. Una de las cosas importantes es que recupera esta calidad del diseñador del oficio, ¿no? Esta calidad en el diseño del oficio que se trabajaba mucho en la BAU, ¿no? Hacer tipografía es muy complejo y hacer diseño debería ser muy complejo. No se trata de qué tan rápido hago ni qué software utilizo, sino en realidad si soy alguien de oficio, si las respuestas que doy son las mejores basadas en la experiencia, y esa experiencia tiene mucho que ver con la cantidad de trabajo que yo le dedico a algo. Un afiche no es mejor o menor por la velocidad en la que hago, sino por si responde o no al objetivo para el que fue propuesto, y eso tiene que ver con el oficio. Si yo no sé hacer afiches, si es mi primera vez, seguramente me va a salir mal, y de eso se trata, ¿no? De que la haga tantas veces que al final salga bien. Y lo mismo pasa con la tipografía, pero la tipografía tiene un rigor, digamos que un rigor extremo, ¿no? para diseñar tipografía. Hay algunas aplicaciones de tipografía de la Cátedra Fontana y ya la puesta en página. Si yo de alguna forma asumo la tipografía, la puesta en página va a ser una cuestión súper simple, pero son las mismas reglas. Estamos hablando de retícula, estamos hablando de proporciones, fondo, figura, repetición, ritmo, un montón de cosas que tienen que ver con la tipografía. Entonces, en realidad es posible enseñar diseño enseñando tipografía. Y vincular estos lenguajes de nivel tipográfico con otros lenguajes ya más complejos o de otros niveles, ¿no? El color, los gráficos, las ilustraciones y esos elementos. Y aquí es donde tomamos un nuevo giro, ¿no? Esta es probablemente uno de los diseñadores más reconocidos de Sudamérica, o de los diseñadores de tipografía más reconocidos a nivel latinoamericano. Seguramente deben haber oído, es Ale Paul, pero aquí entra una cuestión súper importante. ¿Por qué nosotros no estamos diseñando tipografía? Primero porque hay un cierto rigor que, como vemos, es una cuestión compleja y debería ser enseñada durante toda la carrera, ¿no? Y después, esta velocidad de la tecnología ha generado una cosa que se conoce ahora como el Open Type. El Open Type es un tipo de fuente que se puede utilizar en cualquier computador, en cualquier sistema operativo. Yo no necesito tener varias fuentes como teníamos que hacer antes, ¿no? Imagínense que antes yo tenía que tener una fuente para pantalla, que era la que me permitía ver la fuente en pantalla, y una fuente PostScript, que era la que me permitía enviar el trabajo en el imprenta. Las cosas han cambiado tanto que ahora solo necesito una fuente, pero esta fuente además tiene unas características especiales, ¿no? A estas fuentes de OpenType también se les conoce como Smart Fonts, son fuentes inteligentes. Gracias a la programación, gracias a lenguajes de programación, lo que hacen estas fuentes es ver, bueno, yo soy una A y voy a estar al lado de una N, me comporto de una forma. Si voy a estar al lado de una O, me comporto de otra forma. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, la T de arriba, cuando está junto a otra T, hace eso, ¿no? Se vuelve una sola, y el trazo, la barra, la cruz que cruza las fuentes, se vuelve uno solo. Lo que no pasa en la parte de abajo, ¿no? Cuando estoy en el trust, el trazo es doble, ¿no? Inclusive, yo podría variar esos trazos gracias a la programación, ¿no? Y aquí es donde entran estas experiencias con el laboratorio, el Media Lab, el laboratorio de arte, diseño y tecnología, ¿no? Y es
¿Por qué los diseñadores no estamos aprendiendo tecnología? ¿Por qué los diseñadores no sabemos programar? ¿Por qué los diseñadores no sabemos utilizar bases de datos y un montón de esas cosas, ¿no? Y si bien es cierto, podría ser que la enseñanza esté basada en la enseñanza de la tipografía, también es importante, yo digo, y ahora que he estado trabajando bastante con el futurismo, es si el futurismo abrazó la velocidad, en el manifiesto futurista una de las cosas que dicen es rechazamos el pasado y vamos a abrazar la velocidad, abrazamos el futuro. Tenían inclusive unas ideas que si las vemos ahora serían unas ideas completamente fuera de sitio, rechazar a la mujer, abrazar la guerra como la única forma de higiene de la sociedad, pero tenía unas cosas interesantes. Lo que yo digo es, nosotros, nuestra generación, y más probablemente la de ustedes, debería abrazar la tecnología, ¿no? Los diseñadores de ahora deberían programar, deberían saber utilizar bases de datos y un montón de cuestiones relacionadas con la informática. Pero cuando digo abrazar la tecnología no me refiero a un abrazo sin sentido de esto es la tecnología y venga y la uso y la compro, que es lo que está pasando ahora, ¿no? En realidad, la tecnología debe ser abrazada de otra forma. Y aquí me gustaría poner un ejemplo más, ¿no? Uno de los diputados del Senado francés se dio cuenta que la información que estaba dando su celular estaba yendo a algún lado. Entonces siempre tenía prendido el GPS, siempre tenía prendido el celular y alguien le dijo, su compañía de telefonía móvil puede recopilar todos sus datos, ¿no? Entonces este diputado lo que hizo es, mediante un juicio, pedir todos esos datos a la empresa de telefonía celular. Un poco, cuando él recibió los datos, se dio cuenta que la empresa de telefonía celular podría saber dónde está, a qué hora está, si tiene patrones de movimiento, si yo me muevo de lunes a viernes como nos movemos todos de una forma, si yo como, si estoy subido en un auto, si estoy caminando, si estoy en bicicleta, si estoy detenido. Si estoy detenido de 8 a 12, seguramente estoy trabajando. Son implicaciones que podemos hacer de toda la información, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de abrazar la tecnología? De no simplemente abrazarla porque viene, sino hacer todas estas consideraciones, ¿no? El Facebook, que tiene unos pocos años, nosotros lo hemos tomado y no nos hemos preguntado qué está detrás, qué está detrás del Facebook, para qué nos puede servir, qué cuestiones puede solucionar. Y más allá de eso, una de las cosas que vemos es que si no nos hacemos esas preguntas, al parecer las redes sociales nos están complicando más la vida en vez de facilitarlas, ¿no? Entonces, como súper importante. Otro ejemplo más podría ser, ¿por qué usamos un navegador frente a otro navegador? ¿Por qué usamos Firefox y no usamos Chrome? ¿O por qué usamos Chrome y no usamos Firefox? Básicamente lo que nosotros decimos es, bueno, este es mejor, este es más rápido, todas las páginas se abren acá. Pero fíjense ustedes que detrás de Firefox hay una filosofía. Firefox detrás está la Fundación Mozilla, que lo que promueve es el software libre. Seguramente no andará bien también como Chrome, que es parte de Google, que es una maquinaria. No hay problema si usamos Chrome, ¿no? Yo uso Chrome, uso Firefox, depende. Pero detrás de Chrome está Google, ¿no? Y Google recopila un montón de información. ¿Y para qué utiliza esa información? ¿Dieron ustedes el consentimiento para que Google utilice esa información? Estamos hablando de gente, la mayoría de nosotros estamos pegados al computador por lo menos 8 horas diarias. El común de los mortales que usa Chrome simplemente porque funciona, ni siquiera se pregunta estas cosas. Pero es hora de empezar a preguntarnos por qué usamos tal o cual tecnología, ¿no? Además, es importante que como mercado, estos son datos del año pasado nada más, que la tecnología, más allá de lo que muchas personas puedan decir, al parecer va a mejorar. La industria que tiene relacionada con la tecnología va a mejorar, ¿no? Ustedes tienen aquí datos de cómo ha crecido los trabajos de diseño por disciplinas. El crecimiento en el 2012 ha sido de 61% en temas relacionados con diseño de sistemas para computadora y servicios relacionados. El 27% con servicios especializados de diseño, ha crecido el 17% en todos los temas que tienen que ver con publicidad, relaciones públicas y servicios relacionados, ha crecido el 2% en impresión y actividades de soporte a la impresión y ha bajado el 4% en las industrias de publicación. Entonces, al parecer,
más allá de estancarse o de tener una curva que caiga con respecto a la tecnología, vamos a tener una curva que suba con respecto a la tecnología, ¿no? Probablemente esto no quiere decir que los libros van a desaparecer. Seguramente lo que ha pasado con muchos de los medios que nosotros utilizamos ahora, simplemente los medios, y en este caso el libro, se va a adaptar a esta nueva tecnología, que es lo que ya está pasando con todas las tablets. ¿Cuál va a ser el mainstream? ¿Cuál va a ser la corriente hegemónica en los próximos de 2 a 10 años? De 2 a 5 años estamos hablando de autenticación biométrica, el cloud computing, que ya lo estamos viendo, ¿no? Que todo esté en la nube, control de gestos, todo lo que tiene que ver con el análisis de cuestiones sociales en la computadora, el reconocimiento de voz, energía sin cables. Si ahora tenemos nosotros internet sin cables, en los próximos 2 a 5 años la idea es que exista cuestiones relacionadas con la energía sin cables, ¿no? De 5 a 10 años, realidad aumentada, trabajo en equipo, los juegos como parte importante de nuestra vida social, el HTML5, la impresión en 3D. Y en los próximos, más allá de los 10 años, estamos hablando de monitores holográficos, aumentación humana, es una cuestión mucho más compleja, robots móviles y bioimpresión en 3D. Estamos hablando de probablemente tener ya los primeros órganos impresos en 3 dimensiones funcionando, pero que han sido impresos por procesos que tienen que ver con tecnología. Entonces es importante tomar todo este contexto para ver la importancia que tiene o que tenemos los diseñadores de insertarnos en esta nueva metodología. Y como les decía, una de las formas no es abrazar la tecnología, sino ponerla en crisis. Y aquí nombramos a un autor que es John Maeda, que una de las cosas que dice: la computadora no es una herramienta sino un material. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros la utilizamos como herramienta, viene el CS5, lo descargamos, lo compramos, lo pirateamos, lo utilizamos, nos deja hacer un montón de cosas. Viene el CS6, lo descargamos, no hay mucho que hacer, simplemente, y nos pasa lo mismo que con los navegadores, no nos preguntamos si está bien o está mal, o qué ventajas tiene, o si en realidad hay algunas ventajas. John Maeda un poco lo que dice es eso: en realidad es un material, y lo que hay que preguntarse es si este material está contribuyendo de alguna forma para el mundo intelectual que queremos de aquí a unos años, ¿no? O simplemente lo está complicando o lo está manipulando desde el software mismo. ¿Qué es lo que hace John Maeda? Para ponerle algunos ejemplos, dice: bueno, John Maeda, les cuento la historia breve de John Maeda. John Maeda es hijo de japoneses y el papá de él hacía tofu, pero quería que entre a una buena universidad. John Maeda entró a una universidad y estudió computación, y se fue siguiéndole a la novia a Japón. La novia se fue a Japón, él lo fue siguiendo, y ella decidió estudiar diseño. Cuando regresa, empieza a trabajar en el MIT y vincula estas dos disciplinas, ¿no? Estos dos gustos de él, y se dedica a hacer diseño, así como arte digital y temas relacionados. Pero lo que hace él es: bueno, si necesito una portada, en este caso necesito un afiche, yo voy a diseñar mi software, o voy a hackear el software para que haga lo que yo quiero. Entonces, si necesito una portada que me dibuje en línea todas las DAs en todas las fuentes variables, voy a diseñar el software para que lo haga. Entonces, fíjense ustedes las posibilidades que tengo y cómo se amplía además la producción del lenguaje visual, que es otra de las cosas que vamos a ver que de alguna forma se ha estancado. Entonces, todo esto está hecho con software, y lo que hace es no jalo, duplico, copio, pego, sino ya sé lo que quiero. Ahora voy a hacer el programa que hace lo que yo quiero que haga, ¿no? Y vemos algunos trabajos inclusive mucho más comerciales de él. Por otro lado, es súper importante también preguntarnos, bueno, si estamos utilizando a la tecnología únicamente como una herramienta, las implicaciones que tiene, pero también qué está pasando con estos dos términos que son súper comunes para nosotros: el import-export y el copy-paste, ¿no? Seguramente estas dos imágenes no son muy lejanas de ustedes, ¿no? Por un lado, Disney, que estamos viendo la película, una imagen de la película animada, y por otro lado, un detalle del póster de Fritz Lang, de la película Fritz Lang, Metrópolis.
si se fijan, a pesar de que son de la misma época, la expresividad y los lenguajes y las técnicas son diferentes. ¿Qué es lo que está pasando con este import-export, ¿no? Con este copy-paste? De alguna forma los lenguajes se están unificando. Para todos los que trabajamos en diseño gráfico es tan simple copiar y pegar una foto del Photoshop y pegarla en Illustrator como Ctrl+C, Ctrl+V, o si ya son cuestiones más complejas, exportar y luego las importo. Y fíjense que en este paquete de Adobe eso pasa muy fácilmente y probablemente pasa más allá del mismo paquete, ¿no? Estamos hablando de software de procesador de texto o otro tipo de imágenes. Simplemente lo que tenemos que hacer es estos dos clics, copy, paste y ya tengo. Entonces esto está unificando los lenguajes, ¿no? Y una de las cuestiones que debería hacer la academia es preocuparse de eso, ¿no? Está bien que el lenguaje visual se esté unificando, o deberíamos intentar generar nuevos lenguajes utilizando, en este caso, la tecnología, utilizando una tecnología que se adapte a nosotros y no nosotros adaptarnos a la tecnología. Otro tema súper importante, y bueno, ya mismo se acaba esto para que no se estresen, es la cuestión de la autoría. Si yo voy a usar cuestiones relacionadas con la tecnología, es una captura de pantalla de todos los créditos del ilustrador. Si yo estoy haciendo algo con el ilustrador, ¿quién es el autor de ese trabajo? ¿Quién es el autor de ese póster? ¿Yo únicamente o son todas estas personas también? Es importante preguntarnos de eso porque el diseño de alguna forma es un trabajo colaborativo, ¿no? Y cuando digo esto de abrazar la tecnología y aprender programación, aprender base de datos, vincularla con la tipografía y otras cosas, lo que no estoy diciendo es convertirnos en programadores, sino en realidad centrarnos en esto, en el trabajo colaborativo con otros profesionales, pero eso requiere de alguna forma unos conocimientos mínimos para ponernos de acuerdo, para poner las cuestiones en común y poder trabajar, ¿no? El trabajo en el diseño no se hace solo, inclusive el trabajo de ahora que no tiene que ver fuertemente con otras disciplinas, es imposible que se haga bien y lo hagamos solo, ¿no? Por eso es importante esto del trabajo colaborativo. Y la idea es llegar de un diseño que se ha ido especializando y en el cual nosotros podemos hacer únicamente diseño web, y que nuestra visión de cambiar el mundo es como muy pequeña, a un diseño que se expande, un diseño mucho más grande y que puede tener estas pretensiones de cambiar el mundo, ¿no? Ojo, que probablemente no lo podamos hacer, pero de alguna forma de eso se trata. Si no creo yo en el futuro, en este caso como diseñador, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Porque además hay cuestiones en las cuales nos tenemos que preocupar mucho, ¿no? Y también esto tiene que ver con cambiar de diseñar un producto específico a tener un pensamiento de diseño. Yo voy a utilizar el software y yo voy a utilizar esa materia para que haga mi post. Pero ese es un pensamiento de diseño. Utilizar el software simplemente porque sí es diseñar. Entonces, aquí hay un nivel, ¿no? Superar ese nivel que sería de diseñar a cambiar a un pensamiento de diseño. Porque hay cosas que los diseñadores nos deberíamos preocupar ahora y que las herramientas, como la tecnología, nos pueden ayudar a eso. El consumismo, los problemas de tráfico o, por ejemplo, estos son simplemente algunos ejemplos, el acceso a agua limpia. O sea, cómo desde el diseño, cómo desde el uso de dispositivos móviles, el uso de sensores, programar software o utilizar datos nos puede ayudar para que estos problemas de alguna forma vean una luz al final del túnel. Gracias.